¿sí? Me dicen, por favor, si estoy compartiendo las diapositivas. ¿Me confirman, chicas, chicos? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, dicen, se ve. Ya, Sí. gracias. Entonces, recordemos un poquito, la estadística hemos dicho que es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que se encarga de recolectar. O sea, yo quería hacerles vivir esta experiencia. Ustedes han ido a recolectar lo que son los datos, ¿verdad? Una vez recolectados los datos, han organizado esos datos y después han hecho tablas y gráficos para presentar y estamos en esta parte, el análisis y la interpretación. De eso se encarga la estadística. Entonces, todo ese proceso, están viviéndolo. Eso es lo que me interesa, eso es lo que quería que hagan, chicos. Porque creo que esto de la estadística teóricamente podemos hablar, al final darles un examen, chicos, no tienes mucho sentido porque después te olvidas, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos realizado, chicas, recolectar datos, organizar esos datos, presentarlos en tablas y en gráficos y analizarlos e interpretarlos esos datos, ¿sí? La bioestadística, si bien la bioestadística es la asignatura que nos han encomendado a nosotros, la bioestadística no es más otra cosa que aplicar la estadística en el campo de la salud, en el campo de los fenómenos biológicos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ustedes lo que han ido a recoger datos son datos del campo de la biología, del campo de la salud, ¿verdad? Entonces, eso es la bioestadística. No es más otra cosa que aplicar la estadística en el campo de la salud, en el campo de los fenómenos biológicos, ¿sí? Y quiero que tomen en cuenta también, solamente estamos viendo lo que es esto, la estadística descriptiva, ¿verdad? Solamente eso. No hemos tocado y no lo vamos a tocar la estadística inferencial. Esto es todo. Todo lo que estamos haciendo, chicos, es parte de la estadística descriptiva. Solamente estamos describiendo cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de tal edad, ¿verdad? Eso es lo que hace la estadística descriptiva, ¿sí? Les decía que era importante, antes de aplicar la estadística, que conozcan ustedes qué son las variables. La compañera Pamela, ¿no? Pamela me decía que mi variable, que estoy puesto la variable, solamente en una tabla estoy presentando una variable. Entonces, chicos, si no conocen, si no entienden esto de variables, es un poquito difícil de manejar lo que son los datos. Por eso estaba como elementos básicos de la estadística, lo que es la variable, la población de estudio, muestras de estudio, ¿sí? Entonces, población era el conjunto total de los sujetos que yo pretendo estudiar. Y si es mucho, no tengo tiempo, recién hablo de muestra, ¿verdad? Y para calcular la muestra, he recurrido a fórmulas estadísticas que me van a permitir determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Y dentro de lo que son, cuando hablamos ya de muestra, hemos hablado un poquito de tipos de muestreo, que los muestreos probabilísticos, no probabilísticos. También, chicos, esto es importante, el parámetro y estadístico, ¿sí? Entonces, todo esto, chicas, chicos, lo están aplicando. Ustedes han ido a recoger datos sobre lo que son las variables. Ahora están procesando los datos diciendo esta variable es cuantitativa y esta variable es cualitativa. Mi tabla está presentando una sola variable. Pamela decía, mi tabla voy a presentar dos variables, ¿sí? Esa era la razón por la cual esto teníamos que entenderlo y conocerlo. Y también el de la compañera Pamela, recuerdo cuando dice,
Mi población de estudio es el personal, tantos, y de ellos voy a tomar una muestra, ¿sí? Entonces hemos aplicado también todo esto, lo que estaba en teoría, chicas, chicos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo, todos aquellos que están tomando o están manejando datos de una muestra, es un estadístico, ¿sí? Y todos aquellos que están manejando los datos de la población, o sea, del total, se llama parámetro, nada más, ¿sí? Y después ya hemos empezado a hablar de lo que es del método estadístico. El método estadístico era seguir métodos, son pasos, ¿verdad? Serie de pasos. Entonces, les decía, lo primero para poder aplicar la estadística hay que ir a recolectar, ¿sí? Hay que ir a recolectar. La recolección de los datos no es más otra cosa que consiste en obtener la información necesaria para un determinado objetivo, para, para un determinado fenómeno de estudio, ¿sí? Y entonces los datos hemos ido a recoger en diferentes fuentes. Podemos recurrir a fuentes primarias o fuentes secundarias. Para recoger los datos también existían diferentes técnicas, instrumentos para recolectar los datos, ¿verdad? Entonces esa era la primera etapa, ir a recolectar los datos, ¿sí? Información, ya sea de fuente primaria o de fuente secundaria, pero hay que ir a recolectar utilizando una determinada técnica e instrumento, ¿sí? Y aquí también vale la pena recordar y que tomen en cuenta que hay recolecciones periódicas, como por ejemplo lo que es del censo, ¿sí? O sea que se recoge datos cada cierto tiempo, está establecido. Hay recolecciones continuas, lo que es el SNIS. Por ejemplo, en salud nosotros todo el tiempo recogemos datos. Y esos datos, chicos, podemos procesar como estamos procesando. Esos datos de salud podemos hacer tablas, gráficos, podemos analizar e interpretar. Entonces es lo mismo con estos datos que se recogen, ¿sí? Ahora hay algunas recolecciones de tipo ocasional, lo que nosotros hemos hecho ahora, ocasionalmente para esta asignatura, les he dicho, vayan a recoger, ¿verdad? Esas son las recolecciones ocasionales. Bueno, este es un resumen, un organizador gráfico sobre lo que es la recolección de los datos. Después de recoger los datos, chicos, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a organizar, esto lo hemos llamado elaboración de los datos, ¿verdad? Entonces, toda la información que ustedes han recogido, ya sea un cuestionario, una encuesta, chicos, tenemos que transformarlos, les decía, ¿verdad? Hay que transformar esta información. Entonces, para transformarlo, les decía, primeramente hay que revisar. Si hemos dicho que vamos a recoger era 100, pues tienen que estar los 100, 1, 2, 3, 4, 100, ¿verdad? Tenemos que revisar si todas las encuestas han sido llenadas, si todo el instrumento de recolección, sus preguntas han sido llenadas. Hay que revisar también si no ha habido alguna incoherencia, ¿sí?, en la respuesta, porque esas incoherencias se van a convertirse en datos perdidos, ¿sí? O sea, se va a perderse esa información, no sirve. Después de hacer la revisión, hemos dicho, vamos a pasar a clasificar, ¿verdad? A clasificar. ¿Sí? Y hemos clasificado las variables cualitativas, solamente hemos hecho aquí un grupo de masculinos, otro grupo de femeninos, ¿sí? A este también una variable cualitativa, los solteros a este grupo, los casados. Esa era clasificación, ¿verdad? Aquí clasificación solamente consistía en agrupar, ¿sí? Con las variables cualitativas no tenemos mucho problema, pero sí con las variables cuantitativas aquí ya hemos empezado a hacer algunos números, ¿sí? Algunos números. En ahí hemos hablado, chicos, del rango o recorrido de la serie de datos, ¿sí? Que nos permitía decir cuánto de diferencia existía entre el menor
y el mayor, o sea, el valor, no siempre edades puede ser, ¿verdad? O sea, el menor valor y el valor máximo, ¿cuánto de diferencia hay? Eso nos permitía el rango o recorrido, ¿sí? Con el rango recorrido hemos dicho cuántos intervalos queremos formar y resultado de eso nos ha salido la amplitud y con esa amplitud hemos formado lo que son los intervalos de clase. Esto, chicos, solamente pero con las variables cuantitativas, ¿verdad? Con las variables cuantitativas. Así hemos ido clasificando, hemos dicho, de tanto a tanto va a ser un grupo, de tanto a tanto va a ser un grupo. Estos eran los intervalos. De esa manera hemos ido formando, chicas, estos intervalos de clase, ¿sí? Una vez que ya hemos clasificado, hemos hecho el cómputo, o sea, hemos contado, ¿sí? Y para contar, les decía, hay varios métodos, ¿sí? Entonces, cualquiera de los métodos se puede utilizar. Bueno, estos también tienen sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, el método del paloteo. Imagínense que tengan 5.000 datos y hacer un paloteo complicado, ¿verdad? Entonces, estos son los métodos, pero que nos van a permitir hacer el cómputo, contar, ¿sí? Y resultado del cómputo, hemos obtenido lo que era la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. Hemos dicho de 15 a 19 hay 10 personas, de 20 a 24 hay 15 personas. Esto hemos contado, ¿no es cierto? Es resultado de lo que hemos contado. Y cuando ya teníamos la frecuencia absoluta, hemos hecho esta tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Distribución de frecuencias. Frecuencia, esta sería la frecuencia absoluta, después la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. También aquí hemos agregado lo que es la marca de clase y la amplitud. Quería que tomen también en cuenta que es todo este, por ejemplo, toda esta distribución de frecuencias hasta marca de clase y amplitud, en las variables cuantitativas se puede sacar, ¿verdad? En las variables cualitativas, chicos, no nos permite obtener lo que es la marca de clase ni la amplitud porque no tienen intervalos. Sí podemos hacer lo que es esto, la distribución de las frecuencias, ¿verdad? Esto. Pero no tiene esto, chicos, las variables cualitativas, ¿verdad? No tiene lo que son los intervalos de clase. Aquí están las dimensiones o categorías, por ejemplo, podría ser sexo masculino, femenino, ¿verdad? Esas están. Entonces, al no tener intervalos de clase, tampoco tiene lo que es marca de clase, tampoco lo que es la amplitud, ¿verdad? Entonces, eso quería que tomen en cuenta, ¿sí? Una vez que hemos hecho el cómputo, ¿qué hemos dicho? Hay que hacer la presentación, ¿sí? Y la estadística utiliza como herramientas o como recursos para poder presentar la información, lo que son las tablas o cuadros estadísticos y también los gráficos estadísticos, ¿sí? Los gráficos estadísticos. En aquí hemos hablado cómo debería de ser un cuadro o una tabla estadístico, cuáles son sus partes. Aquí les voy a recomendar, hay algunos compañeros que no han tomado en cuenta esto, ¿sí? No están tomando en cuenta estas partes, ¿sí? Entonces, la identificación, les decía Estito, es tabla número 1 o tabla 1, ¿sí? Chicos, ¿se me está escuchando? ¿Sí o no? Tengo, creo, problemas de señal. ¿Me confirman, por favor? Si me... Sí, Lizen, te lo está escuchando. Ah, ya, gracias. Se escucha perfecto, Lizen. Ya. Entonces, esto era la identificación, ¿verdad? Identificamos lo que es la tabla. Y les decía después, tiene que tener un título, ¿sí?
He visto también en algunos chicos, no están haciendo bien el título. Si no hacen bien el título, les decía, no nos sirve, ¿sí? No sirve esta tabla. Aquí voy a compartir el textito que está publicado en lo que es en la plataforma, chicos, este textito de bioestadística, ¿sí? Este textito estoy mostrando en PDF, este textito. Entonces, fíjense aquí, la identificación, ¿verdad? Identificación, ¿sí? Podrían colocar tabla 1, tabla 2. Esto, por ejemplo, ya nos recomiendan que diga número, por ejemplo, directamente tabla 1, tabla 2. Pero aquí quiero hacer énfasis en el título, esto, chicos. ¿Qué dice aquí? Debe ser completo y conciso. Para ser completo, el título debe responder a las preguntas. ¿De qué es esta tabla? ¿Cómo están presentando? ¿De dónde es? ¿De cuándo es? ¿Verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto, por favor. Y aquí hay un ejemplito, ¿sí? Aquí, fíjense, este es un ejemplito en el texto que les he compartido en la plataforma, está este textito. Dice, distribución de la tuberculosis según grupos de edad y sexo, o sea que seguramente presenta dos variables. ¿De dónde? De Oruro, Bolivia, de la gestión, tantos. ¿Verdad? Entonces, este título les voy a pedir, por favor, que ustedes lo revisen, los títulos de sus tablas, de sus cuadros. Revísenlo, por favor, porque hay algunos que no están tomando en cuenta esto, por favor, ¿sí? Este es el cuadro como tal, o sea, la tabla como tal, chicos, esto es. En aquí también les voy a pedir de nuevo, en esta la primera fila y la primera columna, hemos dicho que tiene que ir las variables, las frecuencias. Aquí, ¿verdad? Podría ser la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿sí? Aquí vamos a colocar el total, ¿verdad? Vamos las frecuencias. Y aquí, por ejemplo, está su variable. En aquí no lo copien, les decía, toda la pregunta. En aquí tiene que ir las variables, ¿sí? Aquí sus dimensiones. Entonces, a la primera fila y a la primera columna llamamos matriz, ¿verdad? Matriz. Entonces, en la matriz tiene que ir las variables, las frecuencias, las dimensiones de la variable. Eso es lo que tenemos que poner. No nos dice colóquenlo la pregunta, no. Entonces, la variable, ¿sí? Y fundamental, les decía lo que era la fuente. Sin fuente, su tabla no sirve, ¿sí? Hay algunas que requieren notas aclaratorias, notas explicativas. Esto les decía es opcional. Si requiere la tabla, pues bueno. Pero estas otras, estas chicas, chicos, era obligatorio. Ahí les voy a pedir, por favor, que ustedes revisen un poquito, ¿sí? Revisen esto de lo que es de su tabla, el título, revísenlo esto en lo que es en la tabla como tal, ¿sí? He visto algunos que están aquí, la pregunta, todo lo han puesto, entonces es la variable, ¿sí? También, otra cosita más, chicos, ¿sí? En estas tablas, fíjense, ya no está lo que es, estas serían sus frecuencias absolutas, tal vez las frecuencias relativas, ¿verdad? Entonces, aquí voy a ver, por ejemplo, a ver, en esto, aquí chicos, si bien, por ejemplo, también en una variable cualitativa les decía que se puede obtener las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, chicas, chicos, pero en aquí depende también del que está presentando los datos, ¿sí?
Por ejemplo, pueden utilizar solamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ustedes van a ver que las tablitas solamente tienen estas dos frecuencias, ¿verdad? Para poder presentar como tabla. Ahora, si lo van a presentar con frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada, también está bien, pero estos también les va a permitir un poquito más analizar, interpretar, ¿verdad? Para que puedan decir, por ejemplo, de 15 a 34 años es el 70%. Esto te va a permitir analizar e interpretar un poquito más. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, lo que es una tabla de variable cualitativa, ¿verdad? Aquí cualitativa. Ahora, en las variables cuantitativas, también, chicos, por ejemplo, en las tablitas, podemos colocar todas estas frecuencias y, por ejemplo, ya no es muy necesario que presenten en la tabla esto, chicos, la marca de clase y la amplitud. Esta sí les va a permitir, ¿qué, chicos? Les va a permitir hacer los otros ejercicios, ¿verdad? La media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etcétera, etcétera, chicos, ¿sí? Entonces, esto también, por ejemplo, para hacer las tablas, no es muy necesario presentarla, pero sí les va a servir para hacer los otros ejercicios, ¿sí? Entonces, quiero que tomen en cuenta también esto, lo que estoy mencionando, ¿sí? Chicos, en los, en los gráficos hemos dicho también, tienen las mismas partes, fíjense, todos, igual que lo que es una tabla o un cuadro estadístico, tienen las mismas partes. Entonces, tiene que tener una identificación, tiene que tener un título, bueno, el gráfico propiamente dicho, tiene que tener su fuente. Si hay necesidad, va a tener también lo que son las notas aclaratorias, explicativas, ¿sí? Y la leyenda es esto, les decía, de los gráficos, ¿sí? Esto es su leyenda, ¿sí? En aquí es importante también, les decía, que ustedes sepan definir qué tipo de gráfico van a utilizar. Si bien, chicos, nos dice que el gráfico debe ser lo más claro y lo más entendible, pero tomen también en cuenta la variable, ¿sí? Lo que nos dicen los textos de bioestadística, los gráficos recomendados, sugeridos para las variables cualitativas y las variables cuantitativas discretas, puedes utilizar lo que es la torta, lo que son las barras simples, barras compuestas, barras comparativas, puedes utilizar. Pero si tienes variables cuantitativas continuas, te recomienda, por ejemplo, el gráfico aritmético simple, el histograma de frecuencias, el gráfico, el polígono de frecuencias, ¿sí? Lo que es el gráfico de bigote o de caja también que se llama, ¿sí? Entonces, depende mucho de tu variable, ¿sí? También tienes que tomar en cuenta, obviamente, les decía, que ese gráfico tiene que ser lo más claro y lo más entendible. Se tiene que autoexplicarse, ¿sí? Se tiene que autoexplicarse, ¿sí? Ya. Entonces, en la presentación tomemos en cuenta estos aspectos, chicos, ¿sí? No siempre es esto, ¿sí? Una de las compañeras decía, no he hecho las tortas, ¿sí? Entonces estaba refiriéndose solamente a esto la compañera, lo que es la torta. Pero aparte de esta torta había habido otros tipos de gráficos, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, para que puedas elegir el gráfico, toma en cuenta también tus variables. Está diciendo, aparte de que este gráfico tiene que ser visualmente atraente, visualmente entendible, claro, se tiene que autoexplicarse, pero las variables toma en cuenta para poder elegir el tipo de gráfico que vas a utilizar para presentar tus datos, te dice. ¿Sí? Entonces, después de la presentación, hemos dicho que se tiene que hacer el análisis y la interpretación de los resultados, ¿verdad? El análisis y la interpretación. En aquí les decía, cuando tienes que analizar e interpretar, no se trata de copiarlo, lo que estaba en la tabla ya, todo lo que estaba en números, copiarlo a un texto o realizarlo un texto, ¿verdad? No es eso, les decía, análisis e interpretación, sino el análisis, les decía que es un trabajo cognitivo que consiste en descomponer, en desfragmentar el dato o los resultados que ustedes están presentando, ¿sí? Te va a permitir, en un trabajo de investigación, cuando analizas tus datos que has encontrado, tienes que tomar en cuenta el marco teórico, tienes que tomar en cuenta otras investigaciones para poder analizar, interpretar, explicar qué significa esos resultados que tú estás presentando. ¿Sí? Entonces no se trata solamente, chicos, chicas, de copiarlo, ¿sí? De lo que estaba en tabla o en gráfico, hacerlo una redacción. Y entonces les decía, para analizar e interpretar, me va a permitir un poquito más estos ejercicios que nosotros ahora estamos haciendo, ¿verdad? Para las variables cualitativas, y eso también la compañera Pamela remarcaba, decía, para mis variables cualitativas voy a utilizar razón, voy a utilizar proporción, voy a utilizar índice, tasas seguramente tal vez no va a poder sacar en ahí, ¿verdad? En su trabajo. Pero estos tengo que utilizarlos para poderlos analizar e interpretar mis variables cualitativas, ¿sí? Entonces, en las variables cuantitativas hemos dicho otras. Hay las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de variabilidad. En ahí también a César le comentaba en su trabajo, si bien para practicar está bien, si tienes variables cualitativas, solamente puedes hacer esto. No puedes sacar, por ejemplo, en las cualitativas, no puedes sacar lo que es una media, una moda, ¿sí? Entonces te limita un poco esto en las variables cualitativas, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta estos para variables cualitativas, ¿sí? Para las variables cuantitativas estamos viendo lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de variabilidad. Existen otras, las medidas de asociación, ¿sí? Las medidas de correlación, o sea, tenemos mucho en lo que es en la estadística. Entonces les decía yo, vamos a tratar de ver lo más elemental. Esto es lo que hemos visto, chicos, la anterior clase, las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central hemos dicho que son la media aritmética, la mediana, la moda, esas tres, ¿sí? Entonces, reitero en aquí, chicos, chicas, solamente las variables cuantitativas pueden obtenerse todo estos y muchas otras cosas más. Pero las variables cualitativas no. Analicen e interpreten con las proporciones, con las razones, con los índices, con eso analicen e interpreten. ¿Sí? Y las medidas de tendencia central que hemos visto en la anterior clase, todas sus variables cuantitativas, ustedes van a sacarlo las medidas de tendencia central.
Le van a sacar lo que es la media. La media aritmética no había sido más otra cosa que el promedio, ¿verdad? Hacer un promedio. La mediana era el valor que divide en dos partes iguales una serie de datos. Y la moda era el valor que se repite más veces en una serie de datos. ¿Verdad? Esto es lo que tenían que sacar. Y con ese resultado ustedes interpretaban, analizaban un poquito más. ¿Sí? Entonces, si bien muchos con fines prácticos, con fines de aprendizaje, chicos, en sus trabajos está todo desarrollado el ejercicio, está muy bien, ¿sí? Pero cuando ya estés presentando trabajo, no tienes que poner estos ejercicios, ¿sí? Entonces, solamente el resultado y estas tablas, todo este ejercicio, podrías colocarlo en anexos tal vez, pero los resultados te va a permitir analizar e interpretar un poquito. Eso es lo que hace la estadística, chicos. ¿Sí? Hasta aquí es lo que hemos avanzado. ¿Sí? Esto vamos a decir todos los fines de semana, desde el primer día, esto es lo que hemos visto. Aquí me gustaría escucharles, chicos, ¿dónde tienen alguna duda en específica? A ver si lo podemos aclarar y si no, también hay que googlear. Siempre es bueno decir, chicos, una persona no todo sabe, ¿verdad? Sí. No sé si tienen alguna parte donde a veces decimos, no, me he estancado, me he trancado en aquí, decimos.